Un abrazo grande para ustedes, como siempre un gusto y un placer poderlos acompañar aquí en las plenas del deporte a través de la señal de tucancha.es. El día de hoy estamos hablando con ustedes sobre el deporte, sobre lo que más nos gusta, y hoy vamos a tratar un tema que ha estado en boga, el ciclismo de ruta en nuestro país. Para eso, qué mejor que poder conversar y dialogar con un experto, con un historiador del ciclismo ecuatoriano, el doctor Jorge Valdeón Rosero, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Una entrevista en donde vamos a tratar algunos temas importantes, vamos a conocer del mundo del ciclismo y vamos a hablar también de la evolución que ha tenido Ecuador en los últimos tiempos. Bienvenido a Tu Cancha y cuéntenos un poquito en dónde nació su pasión por el ciclismo y esto que lo llevó precisamente a entregarnos un libro como El ciclismo ecuatoriano visto por un aficionado, como una obra en donde se recoge toda la historia de nuestro ciclismo a nivel nacional y a nivel de la participación y representación del país. Cuéntenos un poco su historia, doctor Valdeón, bienvenido. Muchas gracias. Desde todo punto de vista emocionante la entrevista y la conversación, el hijo entrevistando al padre y compartiendo una misma pasión que es el ciclismo. Esta pasión mía comenzó cuando yo tenía aproximadamente 14 años de edad. Yo vivía en Tulcán, en la ciudad de Tulcán, y allí se escuchaba a través de las emisoras colombianas la transmisión precisamente de la Vuelta a Colombia y de los clásicos RSN. Mi afición comenzó a partir de 1966, cuando escuchaba los duelos espectaculares entre Cochise Rodríguez, Álvaro Pachón Morales y el ñato Javier Suárez. A partir de allí nació mi afición por el ciclismo. Posteriormente me vinculé ya en el seguimiento de los diferentes ciclistas, sobre todo de la provincia del Carchi. Tenía amigos que participaron en las diferentes vueltas como Pedro Castro, Héctor Pastás, Hipólito Pozo, Jaime Pozo. Con ellos conversábamos y hablábamos sobre ciclismo. Muy bien, una historia muy bonita, ¿no? Y claro, esta entrevista es muy emotiva realmente porque estamos hablando de ciclismo, estamos compartiendo una afición. Hace pocos días llegamos de compartir una vuelta ciclística más, ¿no? La quinta, ¿no? Es la quinta vuelta. ¿Sí? Yo comencé esta andadura en el ciclismo en la edición 1975, siguiendo en una camioneta Datsun blanca, Datsun 1000, siguiendo a mi amigo, compañero de escuela, Héctor Pastás. A él lo seguí durante 3 etapas, la etapa Milagro, Bucay, Riobamba, Riobamba, Ambato y Ambato, Quito. Allí comenzó prácticamente mi andadura, se puede decir, en el ciclismo. Posteriormente ya compartimos con usted la vuelta del 2004, 2014, 2018, 2019 y hoy la que finalizó 2021, es decir, son 5 vueltas ciclísticas al Ecuador, con un aditamento especial, con un plus especial que modestia aparte lo tengo yo. Yo vi correr al primer ciclista ganador de la primera edición de la Vuelta al Ecuador, como es Hipólito Pozo, y he visto correr hoy, hace 2 semanas atrás, a Wilson Steven Aro, ganador de la edición 38. Y ese es un gusto que muy pocas personas se pueden dar en el país a nivel periodístico, muy pocos, a nivel de aficionados creo que mucho más difícil todavía, y esta es una pasión la del ciclismo. Hace poco tuvimos la posibilidad de compartir también en la ciudad de Tulcán un encuentro por el ciclismo, así fue denominado, en el cual estuvieron la mayoría de los campeones de las vueltas ciclísticas al Ecuador. Y en este encuentro fue muy gratificante verlo a mi padre, primero pues comandando las acciones del encuentro, dando a conocer las actividades de cada uno de los ciclistas y el reconocimiento de los ciclistas hacia el doctor Jorge Valdeón por haber plasmado en un libro el ciclismo ecuatoriano visto por un aficionado, todo lo que se refiere a la vuelta ciclística al Ecuador sobre todo. ¿Dónde surgió la motivación para escribir el libro? Esta motivación básicamente surgió en una etapa con llegada en Santo Domingo en la vuelta del 2014. Allí pude ver que había confusión en los datos que se entregaba a través de la prensa, a través de los organizadores, y yo dije, es necesario que haya un documento
que en definitiva sintetice todo lo que ha significado el ciclismo ecuatoriano. A partir de allí nació mi motivación por escribir el libro. Este primer libro fue escrito básicamente, yo diría, investigando fundamentalmente en dos bibliotecas, como son la Biblioteca de la Casa de la Cultura y la Biblioteca Aurelio Espinosa, Poli. Fue un trabajo arduo, un trabajo de hormiga, el investigar, el desempolvar periódicos que estaban a través del tiempo, que han estado arrumados en estantes. El desempolvar esos periódicos realmente costó mucho trabajo, daba mucha pena que toda la información se vaya desperdiciando. Hoy puedo decir con mucha satisfacción, con mucho orgullo, hay un libro que está plasmado en un testimonio físico, hay un libro que está en las plataformas, que está de manera digital, por lo tanto hay una información que está consolidada. Muy bien. Vale la pena decir, ¿no?, que este libro, el ciclismo ecuatoriano visto por un aficionado, no tuvo fines de lucro, ¿no? Es un libro en donde el doctor Jorge Valdeón Rosero lo que intentó, y lo hizo definitivamente, fue generar un hábito de lectura, un hábito de consulta también para los amantes del ciclismo. Hoy hay muchas personas, y esto lo podemos decir porque desde la publicación del libro hasta ahora hay muchas personas que basan sus datos, y ha comenzado a haber estadísticas, por ejemplo, en las vueltas ciclísticas del Ecuador, y todos basan sus datos en este libro, y eso sin duda alguna que es un orgullo importantísimo. ¿Qué momentos son los más importantes vividos en la Vuelta Ciclística al Ecuador? ¿Qué ciclistas podemos recordar? ¿Quiénes son los que han hecho historia? ¿Quiénes son los que marcan el paso de la Vuelta Ciclística al Ecuador? Acabamos de cumplir 38 ediciones. El ciclismo ecuatoriano ha tenido grandes figuras desde siempre. Sí, yo debo resaltar que en lo que se refiere a ciclistas extranjeros, que yo los vi actuar en el orden jerárquico en cuanto a su actuación en el Ecuador y su proyección internacional, sin duda alguna Alexander Vinokurov. Alexander Vinokurov fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Australia, posteriormente ganador de la Vuelta a España en el 2006, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Él para mí ha sido el mejor ciclista extranjero que ha competido en Ecuador. También se debe resaltar la actuación de Óscar Rivera, ciclista español-colombiano. Óscar Sevilla Rivera, ganador de 3 vueltas a Colombia, ganador de 2 clásicos RCN y ganador de una vuelta ciclística al Ecuador. También el ciclista Andrei Kivilev, que actuó en el Ecuador, ganador de 2 etapas, un circuito en Tulcán y un circuito en Quito, y que desgraciadamente falleció en un accidente en la prueba París-Niza. En cuanto se refiere a ciclistas nacionales, ha habido grandes ciclistas, pero yo debo decir que para mi gusto el mejor ha sido Pedro Rodríguez, no solo por haber ganado 5 vueltas. Yo diría como característica de él, un escalador nato. Su biotipo lo establecía así: escalador nato, grandes participaciones en el clásico RCN en Colombia, también en el Mundial de Ruta en Duitama, Colombia, celebrado en 1995. También Jaime Pozo González, un escalador igualmente nato, por algo le decían la ardilla de la montaña. Si usted hoy lo ve a Roglic, la forma como él se prepara, por ejemplo, para escalar, para atacar en lo que es la montaña, las subidas, esa característica innata, esa explosividad la tenía Jaime Pozo González. Y yo debo también destacar a un gran ciclista, un extraordinario ciclista, yo diría completo, Juan Carlos Rosero, que se defendía tanto en el terreno llano, en el descenso y también en la escalada. Un poco menos que Jaime Pozo, un poco menos que Pedro Rodríguez, pero debo resaltar, ciclista muy técnico, ciclista completo. Sin duda alguna, grandes nombres, ¿no? Y claro, uno en este libro, en el ciclismo ecuatoriano visto por un aficionado, puede encontrar historias importantes,
como las de Héctor Chiles, las de Byron Guamá, las de algunos ciclistas que ganaron una sola vez la vuelta, algunas anécdotas importantes también, la organización de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, de Concentración Deportiva de Pichincha, de la Federación Deportiva del Guayas, el aporte de la Policía Nacional al ciclismo en el Ecuador y muchísimas cosas más. El ámbito internacional mejoró muchísimo para el Ecuador desde hace unos años atrás. Tuvimos la oportunidad de estar presentes, por ejemplo, en el triunfo de Jonathan Caicedo en la Vuelta a Colombia. Una vuelta que antes que un ecuatoriano la gane, pues ni pensarlo, ¿no? De hecho, usted mencionaba a Pedro Rodríguez hace un momento y a Pedro algunas veces trabajaron entre los colombianos para que no pueda ganar la Vuelta a Colombia. Lo mismo con Juan Carlos Rosero. Un Tour Colombia, una competencia maravillosa organizada en el vecino país con participación de los Tour Mundial ecuatorianos, con la selección de Ecuador también. Estas experiencias a usted, ¿qué le ha dejado? ¿Qué le ha motivado a hacer? ¿Cuál es su siguiente legado con estas motivaciones que usted ha tenido al estar en estas competencias internacionales? Bueno, yo debo manifestar que no es de ahora que los ciclistas ecuatorianos han buscado su proyección en el vecino país, en este caso Colombia. He revisado bibliografía, he leído a algunos periodistas de nuestro país manifestar que una de las primeras actuaciones de ciclistas ecuatorianos ha sido a través de Juan Carlos Rosero, ha sido a través de Pedro Rodríguez en las vueltas a Colombia. Sin embargo, yo debo manifestar, y tengo testimonios de ello, que por ejemplo en la primera vuelta ciclística a Colombia, edición 1951, ya hubo la participación de un ciclista ecuatoriano, Luis Galo Chiriboga Durán, cuya ubicación al finalizar la primera edición fue cuarto lugar. Él también participó en la edición de 1952, 1953 se retiró y en 1954 aparece la participación de otro ciclista ecuatoriano. También está testimoniado en mi segundo libro, que se llama Guillermo Lecar. Posteriormente, 1970, actuaciones de Jaime Pozo, de Julio Imbacuán, de Luis Chugá en la Vuelta de la Juventud y posteriormente actuaciones ya en la Vuelta a Colombia a través de una cuarteta conformada por, entre otros, por ejemplo, Aníbal Gualagán, Ortega, Madruñero, etc. La consolidación del ciclismo ecuatoriano a nivel internacional básicamente se da en en la edición 2015 de la Vuelta de la Juventud, cuando Richard Carapaz, siendo el primer extranjero en ganarla, abre la puerta fundamentalmente al ciclismo ecuatoriano. Luego, en esa misma vuelta, tuvieron grandes actuaciones Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, y ya posteriormente en las vueltas ciclísticas élite a Colombia y en el Clásico RCN. Ahí tuvimos a un Jonathan Caicedo que pudo levantar las manos, ¿no? Llegando a Medellín precisamente se coronó como el mejor, se coronó como campeón. En el Tour Colombia también tuvimos una gran actuación. Luego de Jonathan Caicedo, ¿no? Que fue tercero en la clasificación general, de un Richard Carapaz que generó expectativa, de una selección de Ecuador que estuvo presente, de un Byron Guamá que se coronó campeón de las metas volantes. Es decir, hemos visto ya una evolución en América, en Europa. Hay un antes y un después de Richard Carapaz, sin duda alguna, ¿no? Por todo lo que ha hecho él en su carrera. Pero también hay otros ciclistas que han fomentado esa posibilidad de lucir bien. Tenemos a Narváez y a Caicedo ganando etapas ya en vueltas grandes. Tenemos a los primos Cepeda trabajando para consolidarse en sus equipos continentales y luego dar el salto a un equipo del Tour Mundial. Tenemos a varios jóvenes, el mismo Wilson Steven Aro, ¿no? Que gana la Vuelta ahora, Benjamín Quinteros, Richard Güera, entre otros que ya han estado en Europa o están en Europa haciendo un futuro. ¿Qué le espera al ciclismo ecuatoriano con este desarrollo que hemos tenido en Europa a través de Richard Carapaz primero? El camino, el surco, sobre todo en Europa, lo empezaron, lo abrieron en su turno Juan Carlos Rosero y Pedro Rodríguez. Ellos compitieron, desde luego sin mucha trascendencia, pero compitieron en Europa. Posteriormente lo hizo ya Richard Carapaz, lo hizo Jonathan Narváez, lo hizo Jonathan Caicedo, hoy los primos Cepeda,
Harold Martín López, Richard Guerra y otros ciclistas. Aquí debemos destacar que el contexto del ciclismo ecuatoriano en los últimos años se ha abierto de manera, podríamos decir, rotunda, de manera positiva. El espectro anteriormente, yo diría 20 años atrás, el espectro del ciclismo ecuatoriano era Colombia, era Venezuela, Perú. Hoy estamos hablando de Europa. En el segundo libro, que precisamente se va a denominar El ciclismo de Ecuador en el mundo, podemos ver que ciclistas ecuatorianos han competido en los 5 continentes. En los 5 continentes. Han competido en América, han competido en Europa, han competido en Asia, Australia y África. Son alrededor aproximadamente de 390 a 400 pruebas internacionales de ciclistas ecuatorianos que han participado en 37 países del mundo. Efectivamente, es realmente espectacular la historia que será contada precisamente en el segundo libro, El ciclismo de Ecuador en el mundo, que está próximo a ver la luz ya. El próximo año vamos a tener un año de mucho ciclismo. Viene una etapa del Tour de Francia, una etapa simbólica del Tour de Francia que se desarrollará en Cuenca. En el mes de febrero igual tendremos los campeonatos nacionales, esta vez con una organización que quiere superar a lo que se ha hecho anteriormente, una organización que permita la ruta, la contrarreloj también élite y sub-23 masculino y femenino, pues desarrollar muy bien esa labor. Esto será en Quito. Vamos a tener también la participación internacional de Richard Carapaz, de Jonathan Caicedo, de Jonathan Narváez, que siguen en el Tour Mundial, posiblemente de los primos Cepeda, el uno en el Giro de Italia, el otro en la Vuelta a España, con los equipos con los que están. Vamos a ver también que nos pueden entregar nuevos equipos, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, al BSPC Movistar, esta alianza que se ha hecho para este equipo continental en Ecuador. Vamos a tener el próximo año también el equipo continental de Richard Carapaz, con algunos ecuatorianos, colombianos y venezolanos que formarán parte de este equipo. ¿Qué esperamos para el ciclismo ecuatoriano? Esta vuelta última nos entregó varios nombres muy interesantes. ¿Qué esperamos nosotros del ciclismo ecuatoriano para lo que viene en el año 2022? Indudablemente que hay una proyección. Esa proyección es innegable. El ciclismo ecuatoriano es conocido ya en el mundo, no solamente a través de ciclistas como Carapaz, como Narváez, como Caicedo. Hay excelentes actuaciones, por ejemplo, de los primos Cepeda. Hoy esperamos, por ejemplo, la consolidación en este próximo año, la consolidación de ellos, la consolidación de Guerra, la consolidación de Harold Martín López. Y vemos que están surgiendo nuevos ciclistas. Hoy, en esta edición que acaba de terminar, hemos visto ciclistas que están oscilando en edades, diríamos, 20, 21, 22 años y que son prácticamente promesas que esperamos que en un futuro no muy lejano se vayan consolidando a nivel internacional. Ahí vimos nombres muy interesantes, ¿no? Como Bando, Irúa, vimos a Diego Montalvo, a algunos ciclistas que sin duda alguna pues nos entregaron grandes momentos en la vuelta. El mismo Wilson Steven Aro, ojalá que tenga una posibilidad de retornar a Europa. Bueno, el ciclismo de Ecuador en el mundo se viene ya mismo. Ese es el segundo libro. Ese es un libro que lo hemos editado junto a mi padre y que ustedes sabrán en su momento cuándo estará ya disponible para que lo puedan adquirir y para que puedan disfrutar de todo lo que ha hecho el ciclismo ecuatoriano a lo largo del mundo. Ya para terminar esta entrevista, le quiero preguntar algo. ¿Cuál es su máximo ídolo dentro del ciclismo? Hay un ciclista que para mí es indiscutible. Yo creo que pasarán, como dice una canción, pasarán los años y nunca se volverá a ver un ciclista como Eddy Merckx. Él es mi principal ídolo. Ha habido ciclistas que me han gustado mucho por su característica, por la forma de correr. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho Alberto Contador. Hoy, por ejemplo, Julián Alaphilippe me gusta. Es un ciclista, o sea, que no se reserva, que da todo, que ataca, puede perder, pero a mí me gusta esa característica. El que hace el intento, el que hace el gasto, sí. ¿no? Y si hablamos de Cochise Rodríguez, ¿de quién estamos hablando? Cochise Rodríguez, Martín Emilio Cochise Rodríguez, él es el causante de que yo ame al ciclismo. Un ciclista para mí, el ciclista más completo de Latinoamérica, el ciclista más completo de Colombia. Corredor completo, corredor
que se defendía en la ruta y corredor que se defendía en la pista. Campeón del mundo en la hora, campeón del mundo en Varese, Italia, 4.000 metros persecución individual, ganador de 4 vueltas a Colombia, ganador de 2 o 3 vueltas al Táchira, campeón panamericano, múltiple campeón bolivariano, centroamericano, etc. Ganador del premio Baracchi en Italia, junto con Felice Gimondi. Qué nombres, ¿no? Espectacular. Claro, bueno, y hay poca gente que puede darse el lujo de conocer a su ídolo deportivo, ¿no? En este momento vamos con el video y vamos a mostrarles lo que pasó en La Unión. Esto es en el departamento de Antioquia, en Colombia, en donde mi padre pudo entregarle un ejemplar de su libro a Martín Emilio Cochise Rodríguez, gran corredor colombiano, y aquí está este video para ustedes. Este libro lo escribí yo, es sobre el ciclismo ecuatoriano. Yo el ecuatoriano. Sí, claro. Así que, me va a regalar. Qué bueno. Sí, ahí hablo también. Ahí me estoy refiriendo. Usted fue y es mi ídolo. Yo amo el ciclismo por usted. Gracias. Jorge. Muy bien, ahí este muy bonito recuerdo de un par de visitas que hubo allá precisamente a La Unión y en donde Cochise Rodríguez es siempre uno de los protagonistas del ciclismo colombiano. Bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista que hemos tenido con el doctor Jorge Valdeón Rosero. Hemos hablado un poquito del ciclismo ecuatoriano, hemos hablado un poquito del ciclismo ecuatoriano visto por un aficionado, el primer libro que se editó sobre la historia del ciclismo ecuatoriano, y el anuncio del ciclismo de Ecuador en el mundo, libro que viene para el año 2022. ¿Algo más que añadir, doctor Valdeón, en este momento, hablando del ciclismo, hablando de sus satisfacciones personales también, dentro de este legado que va a quedar, ¿no? Estos 2 libros maravillosos que quedarán a la posteridad para que la gente pueda conocer de la historia de este lindo deporte? Hace 2 semanas acabamos prácticamente de recorrer la edición 38 de la Vuelta Ciclística al Ecuador, desde el inicio en Guayaquil hasta su finalización en el circuito en la mitad del mundo. Esa vuelta, desde mi perspectiva personal, la voy a llamar la vuelta hacia la vida. Esa vuelta significó para mí el regreso a la vida luego de sufrir una situación muy terrible, tanto yo como mi familia, por esta situación del COVID. Es la vuelta hacia la vida. Muy bien, tranquilo. Sí, han sido momentos emotivos, han sido momentos muy bonitos realmente. Fue para mí una gran satisfacción también poder estar junto a mi padre en una nueva vuelta ciclística más. La del año pasado no la pudimos vivir por un tema de precaución. Yo tampoco pude estar en la vuelta presencialmente, la estuve transmitiendo desde otro sitio, pero ahora pudimos volver y realmente que son momentos muy emotivos y muy bonitos. Esa es una gran satisfacción que la hemos querido compartir con ustedes, ¿no? Más allá de la invitación para conocer todos estos productos literarios que tenemos de ciclismo y el conocimiento del doctor Jorge Valdeón Rosero, ha sido un momento muy bonito para quien les habla, que les acompaña durante todo el año y en varias actividades deportivas, de poder tener el lujo de tener acá precisamente a mi padre y poderlo entrevistar. Queremos desearles a ustedes, a toda la gente que nos acompaña en la señal de Tu Cancha, a nuestros nuevos 30,000 suscriptores que hemos conseguido en este año 2021, queremos desearles lo mejor para el próximo año. Que sea un 2022 lleno de éxitos, lleno de bendiciones, lleno de salud, que es lo más importante, y que nos sigan acompañando. Tucancha.es vendrá con nuevos proyectos, vendrá con mucho contenido para ustedes, así que les invitamos a que continúen en nuestra plataforma. A todos quienes hacemos Tu Cancha, las empresas que están vinculadas a este producto que les entregamos, igual. Y para todos sus familiares, un feliz año 2022. Les esperamos el próximo año ya con más información. Un abrazo grande. Hasta la próxima.